Hola familia, feliz lunes, ¿cómo estamos? Y feliz luna llena. Muchos ya me están platicando por las historias de Instagram que se sienten cansados, se sienten drenados, que tienen muchas emociones encontradas. Una disculpa porque vengo tarde, estaba meditando y me derretí y caí y dije, bueno, voy a hablar un poquito sobre el cansancio porque creo que está en el colectivo. ¿Cómo estamos? Hola, hola, feliz lunes. ¿Se acuerdan que hace muchos ayeres hice un video? De hecho está en el canal de YouTube, por si lo quieren ir a buscar. Hablamos sobre el cansancio y el universo en ese video nos recordó que el cansancio es porque estamos nadando contracorriente y estamos tratando de sostener algo que obviamente nos causa resistencia, nos pesa y a la vez nos cansa. Y en el evento que tuvimos el primer sábado de este maravilloso inicio de mes, en el evento de marzo, que ese evento lo puedes encontrar dentro de la suscripción, en ese evento nos recordaron lo que es vivir desde la desconexión, la falta de presencia y el estar luchando con la vida, cuando en realidad lo que podemos hacer es abrir el corazón a las experiencias que estamos o que se presentan en nuestro día a día y simplemente fluir con lo que tenemos enfrente para no pelearnos con lo que es y no cansarnos, no drenarnos. Entonces les estoy hablando un poquito del cansancio porque recibí muchos mensajes y estoy sintiendo calor en mi cuerpo. Muchos mensajes de ustedes que me estaban diciendo que en esta luna llena se sentían drenados, se sentían muy cansados. Entonces igual la pregunta que te puedes hacer es ¿por qué siento tanta resistencia? ¿O qué estoy haciendo en mi día a día que está generando control? ¿Qué es lo que creo que tengo que controlar que me está drenando? Siempre recuerdo tu video del doble cuántico. Ese video me parece que alguien lo subió a su canal de YouTube. Hay otro canal de YouTube que también tiene mi nombre, donde pueden encontrar videos míos muy viejitos, desde hace como, ¿qué serán? 4 o 5 años, donde hablamos sobre el yo cuántico. Y de hecho el día de hoy quiero hacer una dinámica con ustedes, porque quiero saber cómo se sienten y qué están atravesando. Si alguien quiere hablar, si alguien quiere expresar, yo sé que de todas formas el tema que platiqué con alguien o alguno de ustedes le va a servir a cualquiera que escuche, porque el universo siempre tiene una manera de hilar todo y de conectar todo y al final podemos sacar un resumen de lo que trabajamos hoy, hacerlo como una pequeña dinámica de lo que hacemos en las llamadas personales, que obviamente pues las llamadas personales duran como 40 minutos, pero aquí podemos hacer quien se anime o quien sea valiente una expresión de unos minutitos para ver cuál es el mensaje y pues a ver a quién le sirve o quién resuena y para que me platiquen también cómo se sienten, qué están viviendo. Hello, ¿cómo estamos? Mi sobrino se fue de casa y estamos sufriendo en casa. Trato de recordar estar presente. Exacto, ¿se acuerdan que en el evento de marzo nos platicaron mucho que vamos a atravesar lo que aparentan ser grandes retos? De hecho, las personas que están en la suscripción diamante tuvimos un Q&A muy interesante después del evento, después de la llamada grupal. Y en ese Q&A, me acuerdo perfecto, comentaron que se fueron a urgencias, hubo un problema familiar, como mucho drama, pero esta persona vivió la experiencia de estar en urgencias con mucha paz, dándose cuenta que el sufrimiento solo estaba en la mente, que el sufrimiento eran los pensamientos diciéndole que lo que estaba sucediendo alrededor era peor de lo que realmente estaba sucediendo, porque cuando estamos presentes y estamos alineados, que es el tema de hoy, observación consciente, y observamos a nuestro alrededor lo que está sucediendo en lugar de
anticiparnos con juicios o con proyecciones y memorias de nuestro pasado que nos dicen es que va a suceder lo mismo que ya me sucedió. Y entonces, ¿qué pasa? Nos anticipamos a un miedo que ya hemos experimentado en el pasado y no hemos atravesado la barrera ilusoria, inconsciente, cuando solo basta estar presente y observar y darnos cuenta que mi mente está exagerando la situación y que no hay nada grave sucediendo en este momento, incluso aunque haya urgencias, aunque haya, no sé, cualquier situación. La mente traduce lo que está sucediendo a una emoción de sufrimiento y de conflicto que, en efecto, nos hace sufrir, pero no necesariamente quiere decir que eso es lo que está sucediendo. Entonces el universo quiere hacer una pregunta, ¿no? O sea, ¿estás seguro o estás segura de que tus juicios son reales con respecto a lo que estás experimentando en tu realidad física? Tómate un momento como para observar si esos pensamientos que te están generando tanto sufrimiento emocional son reales o simplemente estás cediendo todo tu poder a esos pensamientos sin cuestionar si realmente está sucediendo eso. O quizá hay otro juicio que sea un juicio que te pueda beneficiar, que puedas proyectar a lo que está sucediendo. Porque por más urgencia y por más problemático que sea lo que estés atravesando, siempre podemos percibirlo con un propósito más profundo que va a remover el sufrimiento y nos va a llevar a más paz, a más profundidad, a más conciencia. Entonces el recordatorio del universo simplemente es: ¿estás realmente segura o seguro que tu juicio es correcto? Y te beneficia el juicio que estás empleando en esa persona o en la situación que te está causando sufrimiento. Porque si te está causando sufrimiento y te saca de la paz, quiere decir que no es real. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos platicado? Que todo lo que nos causa sufrimiento, todo lo que no es paz, es una ilusión. Quiere decir que no está sucediendo en la presencia, que no estamos presentes, que no estamos emanando presencia. La presencia es una conexión con la esencia que es completa dicha y gozo y emanación, expansión proyectada en nuestra realidad física. Y todo lo que observamos conscientemente, o sea, desde la conexión, desde la presencia, se percibe con verdad. Y entonces toda la ilusión de sufrimiento, de caos, de conflicto queda disuelta en ese momento. Y solo basta un momento como para detenerme y preguntarme: ¿será que mis juicios con respecto a esta persona son reales? ¿O será que mis juicios con respecto a esta situación son reales? ¿Y me están beneficiando realmente? Porque si me están causando sufrimiento otra vez, quiere decir que son una ilusión. Es bastante fácil el mensaje del día de hoy. Hola Altai, se siente como un cansancio extremo. Exacto. Y entonces el cansancio que se une a lo que estamos experimentando con la luna llena, que solamente viene como a remover las emociones y tratar de sacarlas, es un recordatorio como para cuestionarnos y hacernos indagar en si lo que realmente nos está pesando es real o es una ilusión. A lo mejor deberías de ir a la raíz y preguntarte: ¿qué es lo que me pesa tanto? ¿Qué es lo que me conflictúa tanto? ¿A qué le tengo tanta resistencia que me está drenando, me está cansando? Y preguntarte si tus juicios con respecto a esa situación son reales o son una ilusión. ¿Y cuál es la verdad? Porque si yo estoy proyectando juicios en esa situación que me está cansando, ya sea una relación, o sea mi trabajo, o sean mis finanzas, o sea una enfermedad, a lo mejor hay un propósito más profundo que me va a generar paz. Si solamente me permito observar conscientemente, ¿qué quiere decir? Que yo voy a quitar mi diálogo, mis memorias del pasado,
donde yo sé exactamente lo que está pasando porque ya lo atravesé y viene de mi pasado, son memorias de dolor, de trauma, que me dicen, no, es que va a volver a suceder, y está sucediendo porque se parece a lo que ya atravesé. Entonces, eso hay que silenciarlo un poco, y no es casualidad que antes de este en vivo llegué tarde porque estaba en meditación y me derretí tan profundo que terminé out. O sea, yo no sé si me quedé dormida o estaba en trance o qué pasó, pero out. Y cuando regresé, fue como, estoy conectando 100% con un cansancio colectivo y hay que desglosarlo. Entonces se conecta perfectamente a lo que estamos hablando el día de hoy. Si yo estoy sintiendo cansancio y me estoy drenando, tengo que cuestionar a qué le he puesto un juicio que no es real. Necesito silenciar mi mente y observar la situación y dejar que la emanación de mi corazón y de la presencia me diga lo que realmente está sucediendo y que emerja del momento presente la respuesta sin que yo me anticipe a un juicio de sufrimiento que me va a regresar a un patrón inconsciente de mi pasado, que me va a hacer repetir el mismo ciclo de dolor, y es por eso que las personas no pueden avanzar o no pueden pasar al siguiente nivel, porque siguen proyectando el mismo dolor en diferentes relaciones o en la misma o en diferentes situaciones o en la misma cuando no está sucediendo lo mismo, porque todos los días son diferentes. Entonces, lo único que basta es decir, ok, esta situación a lo mejor se parece un poco a la situación por la que atravesé hace unos años, hace unas semanas, incluso hace unos días. Esta relación se parece mucho a una que atravesé hace unos años, semanas o días. Esta enfermedad por la que estoy atravesando se parece mucho a la que atravesé hace unos años, semanas o días, no importa. Pero quizá hay un nuevo nivel de conciencia, hay un nuevo propósito, hay un nuevo pensamiento que quiere surgir. Entonces yo puedo proyectarle juicio y creer que sé lo que está pasando, o saber que no sé nada, ir directo al corazón, derretirme en el corazón y permitir que la presencia, a través de mi observación consciente y silenciosa de mi pasado, me diga lo que realmente está sucediendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que te das cuenta que hay todo un universo saliendo de la persona que tienes enfrente que no habías observado porque tus juicios estaban enfrente o en medio de la sana percepción. Yo tuve justo hoy, una experiencia así, que bueno, siempre tengo experiencias antes de los en vivos para platicarlo con ustedes y para poder desglosarlo. Estaba en el salón y me atendió una chava, y antes de que la chava dijera nada, mi mente no sé si conectó con sus emociones, sus pensamientos, pero se revolucionó y hicimos como un intercambio de energía donde mi mente empezó a juzgar y ella empezó a observarme. Entonces ahí de cajón ella me ayudó a mí a hacerme más consciente de que mi mente se estaba revolucionando y estaba juzgando a alguien que ni siquiera conocía. Entonces cuando me atendió, empecé a sentir en mi cuerpo enojo, fatiga, cansancio, desánimo, anticipándome a lo que iba a suceder, sabiendo que lo que ella iba a hacer en mí no me iba a gustar, no iba a quedar satisfecha. Entonces, mientras yo estaba sentada, estaba observando los pensamientos, observando las emociones, escuchando la conversación. ¿Se acuerdan que en el evento de Barso nos platicaron mucho sobre antes de justo esto, ¿no? Antes de anticiparnos a accionar un pensamiento de miedo, observa a tu alrededor, que ese fue el ejercicio y la tarea que nos dio el universo para este mes. Observa a tu alrededor y ve realmente lo que está sucediendo y no lo que crees que está sucediendo. Para eso se requiere una observación consciente. Entonces, más allá de que mi cuerpo estuviera incómodo, de que mi mente estuviera revolucionada, me puse a observar lo que estaba sucediendo a mi alrededor, me puse a escuchar la conversación con la chava que estaba teniendo, y entonces surgió un nuevo juicio, un juicio que de verdad era sano, un juicio que me hizo sentir muy bien, dándome cuenta que era una amiga
y no una enemiga como tu mente y el ego quiere hacerte creer, porque es parte de la experiencia humana. Entonces, este es el mensaje para el día de hoy. En toda situación hay dos dimensiones, hay dos caminos, hay dos posibilidades, hay dos realidades. Está la línea de tiempo original que sucede en la presencia, donde se desdobla tu propósito, vamos a ponerle el nombre divino, desde el corazón, desde el amor incondicional. Y existe otro camino donde experimentas el sufrimiento, el dolor, el llanto y todo el mundo de ilusión que de verdad te hace sufrir. Pero tú puedes elegir en qué camino quieres caminar, vaya la redundancia. Entonces, si tú eliges el camino original, quiere decir que estás aplicando la observación consciente y que en lugar de accionar el sufrimiento, la mente, las emociones desequilibradas, observas lo que realmente está sucediendo más allá de lo que te dice tu mente, y es un poco cuando despiertas dominar la esquizofrenia y la bipolaridad que sucede en cualquier ser consciente, porque empiezas a sentir todas las dimensiones, eres un ser intuitivo, sensible, psíquico. Y entonces la persona, ¿qué pasa? Sí se vuelve más esquizofrénica, se vuelve más bipolar, se vuelve más sensible a todo lo que sucede. Y tiene de dos, puede ceder su poder al desbalance, al desequilibrio, al sufrimiento, al miedo, o hacerse aún más presente y usarlo a su favor. En lugar de que alguien venga y te diga, oye, pues te estás volviendo más loca, porque entre más despiertas, más locura, lo cual tiene razón, hay algo de razón en eso, puedes usarlo a tu favor e ir más profundo al corazón y anclarte más profundo en la conciencia y despertar aún más dentro de la ilusión y de la oscuridad y de la dualidad. O puedes deschavetarte, que también ya lo he atravesado, y puedes desconectarte y puedes incluso morir, dejar este cuerpo si esta experiencia humana ya no te está sirviendo y funcionando. Y qué bueno que hablamos de esto, porque mañana tenemos un en vivo donde vamos a hablar con Johnny Pinto, que les dejé el link aquí en las historias de Instagram, sobre morir antes de morir. Va a ser un en vivo muy interesante. No se lo pierdan porque ahí hay mucha información. Y de hecho en ese en vivo les vamos a compartir una sorpresa que tenemos para ustedes para el 12 de marzo, que es mi cumpleaños. Igualmente, hace unas semanas terminé con una relación de pareja que me hacía mucho daño. Estoy más tranquila, pero a la vez recurrentemente me viene mucho a la cabeza esa persona y no entiendo por qué. Bueno, vamos a usar tu ejemplo como para el bien común. Generalmente cuando atravesamos situaciones que nos producen sufrimiento, que nos drenan, nos cansan, porque nos producen nostalgia, tristeza, depresión, enfermedad, deudas, es porque nuestra observación no está muy consciente. Es porque estamos juzgando y percibiendo la situación desde la culpa, desde el sufrimiento, desde la depresión, desde la tristeza, en lugar de simplemente observar lo que está sucediendo a mi alrededor como es y no como mi mente me dice que es. Y para la mayoría de las personas en esta tierra es más fácil ceder su poder a la mente que emanar su propia fuerza interna, su propio poder interno para desde esa presencia percibir la realidad. Porque sí, a lo mejor se requiere práctica y se requiere entrenamiento y se requiere un trabajo interno y se requiere energía para poder percibir realmente la experiencia humana como es y no como la mente te dice que es o el colectivo o el sistema te dice que es. Y es más fácil, supongo que para personas que ya están acostumbradas al cansancio, a la flojera, al sufrimiento, a la victimez, ceder todo el poder a que la mente te diga es mucho trabajo, es muy difícil, no puedo, bla, 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 ¿no? Que poner toda tu atención en lo que está ejecutando el programa momento a momento y darte cuenta que ese programa te
causa dolor, te causa sufrimiento y que puedes elegir detenerlo y que no eres víctima de lo que estás percibiendo y no eres víctima de lo que estás viviendo solamente porque la mente te dice que lo eres. Es como atreverte a empoderarte. Es un poco de lo que va la energía de este mes. Atreverte a ser un ser consciente, un ser presente y un ser que elige su realidad por encima de lo que otros creen que es la realidad. Y es como llegar y decirle a las personas, puedes ser la persona más feliz del mundo, pero tienes que elegirlo y tienes que quererlo y tienes que dejar de ceder el poder a una mente que ni siquiera es tuya, que ya es como una red de conciencia, de programa que está puesta en el sistema, a la que por supuesto puedes conectar en una línea de tiempo donde estás desconectado, donde te deschavetas, donde crees que eres algo que no eres. Y bueno, eso no es necesario. ¿Cómo sé que el cansancio viene porque no estoy en presencia o no estoy expresando mi esencia? Porque cuando el cuerpo se siente cansado, se siente drenado, lo acompañan siempre emociones y sensaciones de tristeza, de depresión, de culpa, de añoranza, de nostalgia. No te sientes bien. Y no solamente no te sientes bien porque necesitas dormir, no te sientes bien porque hay emociones que no están siendo observadas conscientemente. Hay un programa que está ejecutándose que te está diciendo que la realidad es algo que no es. Y solo basta observar qué es lo que estás juzgando incorrectamente. En mi trabajo hay 2 personas que supongo proyectan mis miedos al rechazo y cuando siento su mala vibra me duelen partes del cuerpo, sé que tengo que espejear, pero no sé cómo no absorber sus cosas. Es que somos seres, para empezar, esto que ven, que es cuerpo, no existe. Somos seres energéticos. Es imposible no hacer transferencias de conciencia y no hacer transferencias de emociones y no sentir los pensamientos de la otra persona ni las emociones de otra persona. Es imposible. Todos estamos conectados. Todos, absolutamente, a todo. No solamente a las personas. Todo lo que vibra, todo lo que es energía, todo a lo que mis ojos, mi conciencia, mi mente, mi energía se enfoca, se vuelve parte de mi realidad y de mi expresión y de mi mente. Entonces, más allá de no saber cómo no absorberlo, es cómo puedo percibirlo correctamente. Porque si mi cuerpo está sintiendo su mala vibra, otra vez el universo nos pide a través del mensaje del día de hoy, ¿cómo puedo juzgar lo que estoy percibiendo correctamente? Y la única manera es soltar mis experiencias pasadas, mis juicios pasados que me dicen sé perfectamente lo que está pasando y esa persona es mala vibra y esa persona me desea el mal y esa persona y la mente se revoluciona y pregúntate, ¿esos juicios me sirven? ¿Me están causando bien? ¿Me están enfermando o me están sanando? Porque solo hay de dos. Y si te están enfermando esos pensamientos, entonces se necesita una observación consciente. Entonces voy a observar a la persona para que más allá de que mi mente me diga lo que está pasando, que mi esencia me diga lo que realmente está pasando y yo aprenda a decodificar la realidad de la persona que tengo enfrente o a la enfermedad o las deudas de una manera sana, con propósito, más allá de juicios que me causan sufrimiento. Tenía planeado lanzar un proyecto en 5 días y cada vez que me sentaba a avanzarlo me daban migrañas horribles. ¿Es miedo a un cambio o era un mensaje de no hacer eso? Qué interesante. Pues mira, este es el mensaje para todos. En el momento en el que nosotros queremos pasar al siguiente nivel, ¿no? Hablando de deseos, manifestaciones, simplemente fluir, crear más, avanzar, sentirme mejor. En el momento en el que quiero plasmar el siguiente nivel, me encuentro con una barrera y esas barreras siempre son mis miedos no sanados. O sea,
una percepción, un juicio que yo no he podido atravesar porque no le he dado la atención o la conciencia o la presencia necesaria o suficiente como para poder atravesarlo. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Meditar, observar. O sea, hay muchos tipos de meditación. El simple hecho de yo tener una migraña, puedo en ese momento sentir la migraña, observarla, hasta que mi corazón, mi esencia, el universo me diga qué es lo que está pasando con esa migraña y cómo puedo sanarla, solucionarla a través del entendimiento, de la conciencia, más que desanimarme por tener una migraña y darle un juicio y creer que lo que estoy haciendo va a sanar la migraña cuando realmente no sé por qué la tengo. Solo basta observación consciente. ¿Cómo sé que estoy juzgando correctamente? Porque mis pensamientos me dan paz. Exacto, en el momento en el que, ya sabes, esa sensación de que tienes un breakthrough, como una revelación, es como haber ido lo suficientemente profundo como para que haya emanado la suficiente presencia o conciencia y mi mente haya decodificado el mensaje y se siente riquísimo. Es como, ¡oh! Ya sé. Y es una frecuencia tan alta que no te cabe duda, porque la duda es una frecuencia que te contrae, te reprime, te hace sentir miedo, inseguridad. Y cuando surge esa revelación, porque has observado lo suficiente con una mente que ya no está proyectando pasado, que solamente está observando el presente, la frecuencia sube tanto que entonces puede surgir la revelación y puedes saber exactamente, sin duda, qué está pasando y a lo mejor qué hacer en consecuencia. ¿O no? Me dije, no es culpable de nada, si está aquí es porque es para mí más alto bien y volví con él y cuando siento que el miedo quiere volver, me repito, esta vez será distinto y el cansancio disminuyó. ¡Qué valiente! No cualquiera es capaz de poner en práctica tan rápido y de frente esto que estamos hablando. Y esto nos lo vienen repitiendo desde el evento de diciembre. ¿Se acuerdan que nos decían, ponte de pechito, abre tu corazón al rechazo? Ábrele tu corazón, o sea, en lugar de huir, en lugar de creer que va a suceder lo peor, en lugar de escapar de la experiencia humana, es como, llegó a mi vida, le abro el corazón, dejo de huir y permito que su sombra me transforme y que más presencia y más emanación de luz y más conexión surjan en mí a través de esta experiencia y este trabajo de sombra. Y entonces la experiencia humana se vuelve rica, se vuelve gratificante y ya no queremos escapar, ya no queremos no estar aquí, ya no le tenemos miedo a los humanos. Simplemente logramos vivir en la conexión, en la presencia y podemos ver el propósito de cada situación que nos sucede sin miedo. Y cuando dejamos de vivir sin miedo, la vida se vuelve fluida, ligera, gozosa, dichosa, en gratitud. Empezamos a ver el propósito en todo, se vuelve fácil. Y cuando otra vez regresamos a una barrera, a un obstáculo, a sufrimiento, tenemos la herramienta como para decir, ok, a lo mejor en este momento no sé cómo atravesarla porque la barrera se ve enorme. ¿Se acuerdan del ejemplo que nos dieron con Harry Potter? Cuando Harry está en la Cámara de los Secretos y se enfrenta con la serpiente o el basilisco y dice, no inventes, esta barrera está enorme, esta serpiente me va a matar, yo solo soy un humano. Y en ese momento en el que se rinde manos al aire, que también es el en vivo que hicimos hace poquito, y dice, bueno, ¿no? Que tenga que suceder lo que tenga que suceder. O sea, yo estoy aquí, no hay para dónde hacerme porque no había escapatoria. Y le abrió el corazón al basilisco y lo hizo por amor para salvar a la hermana de Ron. En ese momento, y a través de ese merecimiento, vio la espada de Gryffindor, o lo que podemos llamar la espada de la sabiduría, la espada de la sana percepción, que ayuda a cortar la ilusión y ver realmente lo que está pasando y no lo que tu mente cree que está pasando. O sea, se percibe el propósito y en ese momento la serpiente muere porque la mata con la espada
y entonces la hermana de Ron despierta del sueño de la ilusión, que esa película está llena de metáforas, y entonces la memoria de Tom Riddle o de Voldemort se destruye, que puede ser el ego, el programa, y entonces puede regresar a casa, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. A veces nos enfrentamos con barreras que decimos, no voy a salir de esta. Puede ser una enfermedad que percibimos como grave, o pueden ser deudas económicas que no le vemos salida, que nada más, no sé, nos atoramos cada vez más y más y más. O puede ser una relación de pareja que a lo mejor también no vemos salida y no sabemos si es buena o mala, si es realmente lo que deberíamos estar atravesando. O puede ser nuestra familia. Pueden ser muchísimas cosas. Son barreras que percibimos de que no sé qué estoy haciendo aquí y no sé cómo resolverlo y no tengo el nivel de conciencia. Pero el simple hecho de poner toda tu energía y toda tu atención a la presencia, a la conciencia y observar esa barrera y darte cuenta que por más grande que sea, lo único que tengo es soltar el control y poner toda mi atención a ver la sana percepción en esta barrera más allá de la proyección de mis juicios del pasado en esto que está sucediendo. Y es así como le permitimos a la presencia que nos diga lo que está sucediendo por encima de lo que creo que está sucediendo. Y es ahí donde la barrera empieza a hacerse más transparente y más transparente y más transparente, y no es casualidad que este mes y este año haya una tendencia en el mundo de la moda a la transparencia, porque todos en el colectivo estamos conectados y estamos juntos. Es como proyectar a la conciencia colectiva que estaba como reprimiendo a la humanidad, proyectándole cada vez más conciencia, más despertar, y todos al unísono, a la par en el colectivo mundial, están recibiendo la misma información, donde están logrando percibir más allá del sistema o a lo que le llaman la Matrix o como quieran llamarle, y pueden percibir y darse cuenta de que cada vez están más conectados y despertando y fluyendo más y disfrutando más, y se vuelve como un trabajo en equipo, donde yo siento tu sombra, tú sientes mi sombra, nos espejeamos, hacemos el desdoblamiento y atravesamos la barrera del otro. Y entonces el trabajo se vuelve más fácil para la persona que tienes enfrente. Y es por eso que en esta época acuariana no es recomendable aislarse o creer que es más fácil hacerlo sola o solo. Digo, estás en todo tu derecho y por supuesto que cada quien, ¿no? Pero de verdad les digo, es mucho más fácil hacerlo con una comunidad, hacerlo en equipo, hacerlo en la suscripción, hacerlo con amigos, hacerlo con familia, y dejar de querer regresar a viejos patrones de comportamiento que a lo mejor funcionaron en el pasado. Pero es por eso que el universo nos recuerda, esto que estás experimentando puede parecerse al pasado, puede que estés atravesando una dificultad que te recuerda mucho a algo muy semejante que atravesaste en el pasado, pero el universo te dice, por favor no le proyectes juicios pasados, obsérvalo conscientemente y permite que la presencia te diga lo que está sucediendo ahora por encima de lo que crees que está sucediendo. Porque ese juicio que le estás proyectando de sufrimiento que viene de tu pasado, lo único que va a hacer es enfermarte, cansarte, drenarte, que es como empezamos el en vivo. Si te sientes cansado, más allá de la luna llena, que sí, claro, por supuesto que influye, es esto que yo estoy percibiendo me drena, me cansa, porque lo estoy percibiendo incorrectamente, porque le estoy proyectando un juicio de sufrimiento que viene de un pasado que no he atravesado o que no he sanado, y solo basta agradecer esta barrera o esta dificultad o este sufrimiento y verlo como un amigo y no como un enemigo, como una oportunidad de proyectar más conciencia en este miedo o en este sufrimiento o en este dolor para atravesarlo y dar un salto cuántico y pasar a lo que sigue. Y entonces
el cansancio desaparece porque ya no tiene una función, ya no tiene servicio. El cansancio solamente quiere que te tomes un break de esto que tanto te drena. Pero ¿por qué te está drenando algo si lo que tú estás proyectando en esta barrera ni siquiera es real? Permite que la presencia te diga lo que está sucediendo, no lo que crees que está sucediendo. Ya hemos repetido mucho este en vivo. ¿Cuál puede ser el motivo por el cual no puedo meditar? Termino abandonando porque me cuesta muchísimo. Pues me gustaría saber un poquito de qué sientes o qué percibes cuando meditas, pero por eso les decía, hay muchos tipos de meditación y sí va a ser muy recomendable para este mes meditar porque vamos a atravesar retos. Va a ser como atravesar experiencias que se parecen mucho a las pasadas, pero solamente porque son programas inconscientes que no hemos logrado atravesar y ya es hora, ya es momento. Entonces, si a lo mejor estás teniendo un poquito de problemas meditando, hazlo con los ojos abiertos. Haz el tema del día de hoy, observación consciente. Si tienes un dolor en el cuerpo, solo obsérvalo, pero no le proyectes un juicio pasado o no creas que sabes lo que tienes. Es como admitir con humildad: no sé lo que tengo, no sé lo que me está pasando y no sé lo que más me conviene. Y permito que algo más profundo, con más conexión, me diga, emane de mí y me diga lo que verdaderamente está sucediendo y no lo que creo que está sucediendo. Y entonces la realidad ya no se vuelve tu enemiga, el sistema ya no es tu enemigo, las personas ya no son tus enemigos, la enfermedad ya no es tu enemigo. Te empiezas a dar cuenta que todo está trabajando a tu favor, todo funciona a tu favor y desde esa sana percepción puedes dejar el cansancio atrás y puedes enfocarte en el propósito y fluir con mucha velocidad. Porque cuando dejamos de fluir es porque estamos enfocándonos demasiado en el miedo y tenemos una percepción falsa de lo que es. Nos cansa, nos pesa y vamos lento. No podemos fluir porque no estamos en una alta frecuencia. Pero cuando estamos conectados, estamos disfrutando y estamos en gozo, en expansión. La vida es una constante de fluidez, de experiencias, de amistades, de viajes, lo que sea que sea para tu mayor bien, que de hecho todo. Me distraigo y es como una resistencia que me sale de adentro. Ok, simplemente es observar la resistencia. Yo lo que haría es, ¿qué emociones hay en esta resistencia? ¿Qué personas están conectadas a estas emociones y a esta resistencia? Y observar si tu mente decodifica memorias, pensamientos, traumas. La escritura automática que yo la hago todos los días funciona súper bien porque simplemente dejas que tu mente se proyecte en el papel y puedes observar con más conciencia tus falsos pensamientos, tus falsos juicios y puedes permitir que la conciencia, la presencia te diga otra vez lo que está sucediendo y no lo que crees que está sucediendo. Bueno, familia, yo creo que aquí la vamos a terminar. Mañana no se pierdan el en vivo con Johnny Pinto. Vamos a hablar sobre morir antes de morir. Es un tema muy interesante porque justo estamos despidiéndonos de nuestra vieja versión, que todo el tiempo lo hacemos, cada vez que ascendemos, cada vez que crecemos en conciencia, cada vez que atravesamos un patrón inconsciente, un miedo, un sufrimiento, una enfermedad, lo que sea, crecemos en conciencia, evolucionamos y pasamos a lo que sigue, ¿no? Y todo el tiempo estamos muriendo. Y creo que es súper importante hacer consciente que morir conscientemente tiene mucho valor. Porque entonces la muerte no nos agarra desprevenidos, sino que nosotros vamos con un corazón abierto hacia la muerte. Y es un poco que yo siempre correlaciono todo con Harry Potter, pero es un poco la historia que vemos, ¿no? ¿Cómo se llamaban estas? La varita del Sauco y la capa de invisibilidad y la piedra de resurrección. ¿Se acuerdan? La historia que cuenta Hermione es un poco cuando esta persona se pone la capa de invisibilidad
y escapa de la muerte, y cuando ya está listo, se quita la capa y se entrega a la muerte. Es un poco de lo que vamos a hablar mañana. Así que los dejo ahí con esa pequeña reflexión. Los quiero mucho. Ya puedes ver el evento dentro de la suscripción. Nos escuchamos, me parece que el miércoles por Facebook Live y el viernes con un nuevo episodio. Les mando besos, bendiciones y no se pierdan la sorpresa que tenemos mañana para el 12 de marzo. Exacto, Reliquias de la Muerte. Los quiero. Bye.